Te necesitábamos más que tú a nosotros, espetó mi cuñada Sara, sin siquiera intentar disimular el desprecio en su voz mientras revisaba con indiferencia su teléfono móvil. Yo estaba de pie en la cocina de la casa de mis padres, aún procesando lo que acababa de descubrir en la aplicación del banco. Mi cuenta corriente, 0. Mis ahorros, 0. Mi cuenta comercial, 0. $180,000 simplemente habían desaparecido. ¿Qué? Logré murmurar, sintiendo como si el suelo se hubiera abierto bajo mis pies. Sara levantó la vista del teléfono con esa sonrisa fría que conocía tan bien. Has oído bien, Marcus. Te necesitábamos más que a ti. Me llamo Marcus Chen, tengo 32 años y acabo de descubrir que alguien de mi propia familia ha destruido todo por lo que he trabajado durante los últimos 10 años. Era el domingo del Día del Padre y nuestra tradicional reunión familiar en nuestra casa de las afueras de Oregón seguía su curso habitual. Mi padre estaba asando hamburguesas en el patio trasero, mi madre preparaba ensaladas en la cocina y mi hermano menor, Jaque, intentaba impresionar a todos con historias sobre su nuevo trabajo en ventas. Yo había llegado de buen humor, conduciendo mi modesto Honda Civic y llevando el regalo que había elegido cuidadosamente para mi padre, una herramienta especializada para carpintería que él había mencionado que quería desde hacía meses. Lo que no esperaba era recibir una notificación del banco en medio del almuerzo sobre actividad sospechosa en mi cuenta. Y definitivamente no esperaba descubrir que mi cuñada, la esposa de mi hermano, estaba admitiendo abiertamente que me había robado. ¿Cómo has? Empecé, pero ella me interrumpió. ¿Cómo has conseguido acceso a tus cuentas? Sara se rió, un sonido áspero que resonó en la cocina. Marcus, ¿de verdad te crees que eres tan listo? Dejas tu portátil abierto cada vez que vienes aquí. Tus contraseñas son ridículamente predecibles. Y Jaque miró hacia el patio, donde mi hermano estaba hablando con nuestro padre. Bueno, Jaque me lo cuenta todo sobre ti. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. No solo por la traición financiera, sino por darme cuenta de que había sido planeado. Calculado. No puedes robarle el dinero a la gente, Sara. Eso es un delito. Ella se encogió de hombros. Pruébalo. Las transferencias se hicieron desde tus propios dispositivos, con tus propias contraseñas. Para cualquiera, parecerá que tú lo autorizaste todo. Fue en ese momento cuando sentí que algo se rompía dentro de mí. No era desesperación, era algo mucho más peligroso. Era la fría y calculadora comprensión de que había subestimado por completo a la persona que tenía delante. Pero lo que Sara no sabía era que ella también me había subestimado. Durante años, había trabajado como analista de ciberseguridad para una empresa tecnológica. Mi especialidad era rastrear y documentar fraudes digitales. Y en los últimos 6 meses, desde que empecé a sospechar del extraño comportamiento de Jaque y Sara, había instalado un software de monitorización en todos mis dispositivos. Cada tecleado, cada inicio de sesión, cada transacción, todo quedaba registrado y se enviaba automáticamente a servidores seguros que ni Sara ni Jaque sabían que existían. Interesante, murmuré, manteniendo mi voz cuidadosamente neutra mientras sacaba mi teléfono del bolsillo. Sara frunció el ceño. ¿Qué estás haciendo? Solo comprobando algo, respondí, abriendo la aplicación que me conectaba al sistema de vigilancia. Allí estaban, registros detallados de cuando se había accedido a mi portátil, durante cuánto tiempo, qué sitios web se habían visitado, qué contraseñas se habían probado. Y lo más importante, fotografías automáticas tomadas por la cámara frontal cada vez que alguien introducía una contraseña incorrecta. Fotografías muy nítidas del rostro de Sara. Sabes, dije, guardando el teléfono en el bolsillo, tienes razón en una cosa. Las transferencias se hicieron desde mis dispositivos, con las contraseñas correctas. Su sonrisa se amplió. Exacto. Entonces no puedes probar nada. Pero te olvidas de algo muy importante, Sara. ¿Qué? Sonreí por primera vez desde que descubrí el robo. No era una sonrisa de felicidad, sino de anticipación. Llevo una década trabajando en seguridad digital. ¿De verdad creías que no tendría sistemas de respaldo para proteger mi dinero? La confianza en su rostro vaciló solo por un segundo, pero fue suficiente para saber que había sembrado la primera semilla de la duda. Si te está gustando esta historia de traición familiar y quieres descubrir cómo se puede utilizar la tecnología tanto para atacar como para defenderse, no olvides suscribirte al canal. Lo que Sara no sabía era que, mientras ella celebraba su aparente victoria, yo ya había iniciado un protocolo de recuperación que llevaría todo esto a un nivel completamente diferente. Mientras Sara saboreaba su aparente victoria,
Observé a mi hermano Jaque a través de la ventana de la cocina. Él estaba afuera, riéndose a la fuerza de los chistes de papá, pero sus hombros estaban tensos y evitaba mirar hacia la casa. Jaque no sabe nada de esto, ¿verdad?, pregunté, manteniendo mi voz controlada. Sara se rió de nuevo, un sonido agudo que resonó en la cocina vacía. Jaque sabe exactamente lo que necesita saber. Que tenemos deudas. Que tú tienes dinero de sobra. Que la familia debe ayudar a la familia. Pero había algo en su expresión, un destello de satisfacción cruel, que me decía que la historia era mucho más compleja. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto? Planear es una palabra fuerte, dijo ella, examinando sus uñas perfectamente manicuradas. Digamos que empecé a prestar atención a tus pequeñas confesiones familiares hace unos 6 meses. Siempre has estado tan orgulloso de contar tus éxitos profesionales, tus cuentas bancarias en crecimiento, tus inversiones inteligentes. 6 meses. Eso significaba que ella había comenzado esta operación poco después de que Jaque perdiera su trabajo en el concesionario. En ese momento, él me había dicho que estaba pasando por dificultades, pero que Sara estaba siendo muy comprensiva con su situación financiera. Ahora entendía lo que, comprensiva, realmente significaba. Y Jaque estuvo de acuerdo con eso, insistí. Sara se inclinó contra la encimera de la cocina, disfrutando claramente cada segundo de la conversación. Jaque es un hombre sencillo, Marcus. Él ve una cuenta en números rojos y entra en pánico. Ve una solución fácil. Ella se encogió de hombros, y se siente agradecido. ¿Solución fácil? ¿Quieres decir robo? Quiero decir supervivencia, replicó ella, con una dureza en la voz que no había estado allí antes. Te sientas ahí en tu moderno apartamento, con tu trabajo estable en el sector tecnológico, juzgando a gente que lucha por pagar las facturas básicas. ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por pagar el alquiler, Marcus? El intento de hacerme sentir culpable era transparente, pero lo suficientemente eficaz como para mostrarme cómo había manipulado a Jaque. Mi hermano siempre había sido sensible a las críticas sobre su estabilidad financiera, especialmente después de que nuestra familia pasara por dificultades cuando éramos adolescentes. Jaque podría haberme pedido ayuda, dije. Le habría prestado dinero. Prestado, repitió Sara, con voz cargada de sarcasmo. Con condiciones. Con preguntas. Con juicios sobre cómo gastamos nuestro dinero. De esta forma ha sido mucho más limpio. Fue en ese momento cuando empecé a comprender el verdadero alcance de la manipulación de Sara. Ella no solo había convencido a Jaque para que me robara, sino que había creado toda una historia en la que yo era el villano egoísta y ellos eran las víctimas desesperadas. Has destruido a mi hermano, murmuré, más para mí mismo que para ella. He salvado a tu hermano, corrigió ella. Y nuestro matrimonio. Y nuestro hogar. Deberías estar agradecido. A través de la ventana, vi a Jaque excusarse de la conversación con nuestro padre y comenzar a caminar hacia la casa. Sus pasos eran lentos, renuentes, como alguien que sabía que le esperaba una conversación difícil. Él ni siquiera sabe cuánto robaste, ¿verdad? Me di cuenta. Le dijiste que era mucho menos. La sonrisa de Sara vaciló por una fracción de segundo. Jaque sabe lo suficiente. $180,000, Sara. Le dijiste que eran 180,000. Su silencio fue respuesta suficiente. La puerta trasera se abrió y Jaque entró en la cocina, su rostro tensándose inmediatamente al ver nuestra postura confrontativa. Hola, dijo el vacilante, mirando entre nosotros dos. ¿Todo bien aquí? Jaque, dije con calma, ¿sabías que Sara transfirió $180,000 de mis cuentas? El color se borró del rostro de mi hermano. ¿Qué? No, Sara dijo que solo eran. Se detuvo, mirando a su esposa con creciente confusión. Solo que, Jaque, presioné. 5,000, susurró él. Ella dijo que necesitábamos 5,000 para pagar algunas facturas atrasadas. Sara se enderezó, su máscara de confianza finalmente comenzando a resbalar. Jaque, no seas ridículo. ¿Sabías exactamente? No, la interrumpió Jaque, su voz ganando fuerza. No, no lo sabía. Dijiste 5,000, Sara. Prometiste que sería justo lo suficiente para sacarnos del agujero. Observé a mi hermano procesar la magnitud de la traición, no solo la mía, sino la suya propia. Sara había utilizado su vulnerabilidad financiera para convertirlo en cómplice de un delito mucho mayor de lo que él jamás hubiera imaginado. Jaque, dijo Sara,
con voz repentinamente suave y manipuladora. Estás confundido. Lo hemos hablado muchas veces. Tú accediste a... dijo Jake, levantando la mano. Por favor. El silencio que siguió estaba cargado de tensión. Podía ver a Jake reformulando meses de conversaciones, dándose cuenta de cómo había sido manipulado, utilizado. Marcus, dijo él finalmente, sin mirarme, lo siento mucho. No sabía que era tanto dinero. Nunca habría. Lo sé, dije suavemente. Y realmente lo sabía. Jake no era un delincuente, era una víctima manipulada por alguien mucho más inteligente y mucho más cruel que él. Sarah, al darse cuenta de que estaba perdiendo el control de la situación, cambió de táctica. No importa la cantidad, dijo ella, con voz defensiva. Sois hermanos. Familia. Eso es lo que hace la familia, ayudarse mutuamente. La familia no roba, respondí. La familia pide ayuda. ¿Y si Jake te la hubiera pedido?, replicó ella. ¿Le habrías dado $180,000 sin más? ¿Sin preguntas? ¿Sin condiciones? La pregunta estaba pensada para hacerme parecer hipócrita, pero había algo en la forma en que la formuló que reveló mucho más de lo que pretendía. ¿Cómo sabías que tenía exactamente 180,000 en mis cuentas, Sarah? Por primera vez, ella pareció verdaderamente conmocionada. Lo que Sarah no sabía era que, mientras ella orquestaba su dramática confesión en la cocina, yo ya había enviado un mensaje silencioso a través de mi reloj inteligente, un recurso de emergencia conectado directamente al sistema de seguridad de mi empresa. Cada palabra de nuestra conversación estaba siendo grabada y enviada automáticamente a servidores seguros. Y en menos de 10 minutos, sabría exactamente dónde se había transferido mi dinero. La pregunta flotaba en el aire como una navaja afilada. Sarah intentó mantener la compostura, pero vi el momento exacto en que se dio cuenta de que había revelado demasiada información. Yo, solo hice una estimación, balbuceó, perdiendo por primera vez su confianza inquebrantable. Has hecho una estimación, repetí lentamente. $180,473,16. Esa es tu estimación. El rostro de Sarah se puso pálido. Jake miró entre nosotros con creciente horror, empezando por fin a comprender la magnitud real de lo que había sucedido. Marcus, dijo Jake vacilante, ¿cómo podría ella saber la cantidad exacta si no hubiera tenido acceso a mis cuentas durante mucho más tiempo del que ha admitido? Completé. Sarah, ¿cuánto tiempo llevas espiándome? Antes de que ella pudiera responder, mi reloj inteligente vibró discretamente. Había llegado un mensaje del sistema de seguridad de mi empresa. Rastreo completo. Ubicación de los fondos identificada. Pruebas recopiladas. Sarah no tenía ni idea de que, mientras confesaba sus crímenes en la cocina de mis padres, todo un equipo de expertos en delitos cibernéticos ya estaba rastreando cada transacción que había realizado. No podrás probar nada, dijo Sarah, tratando de recuperar su bravuconería anterior. Las transferencias eran legítimas. No tienes forma de... De hecho, la interrumpí con calma, tengo fotos tuyas accediendo a mi portátil. Marcas de tiempo de cada intento de inicio de sesión. Grabaciones de voz de tus conversaciones privadas con Jake sobre el plan. Y ahora, sonreí fríamente, sé exactamente dónde está mi dinero. Fue entonces cuando mis padres entraron en la cocina, cargados con platos sucios del patio. La tensión en la sala era palpable, se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó mi madre, cuyo instinto maternal detectó inmediatamente el conflicto. Sus ojos se movieron rápidamente entre los rostros tensos, buscando señales de lo que había provocado el ambiente cargado. Jake se volvió hacia ella, con lágrimas en los ojos. Mamá, lo he estropeado todo. Sarah le ha robado dinero a Marcus y yo lo he permitido. El plato que mi madre sostenía se le resbaló de las manos y se hizo añicos en el suelo de cerámica con un ruido que resonó en el tenso silencio. Mi padre, un hombre normalmente tranquilo y comedido, se puso rojo de ira y apretó los puños. ¿Qué habéis hecho?, rugió él, su voz resonando por toda la casa con una intensidad que no había oído desde que éramos niños y rompimos la ventana del garaje. Sarah finalmente perdió por completo la compostura. No lo entendéis. Jake ha perdido su trabajo. Tenemos deudas. Marcus tiene dinero de sobra mientras nosotros apenas podemos pagar el alquiler. ¿Y habéis pedido ayuda?, preguntó mi madre, con la voz temblorosa por la indignación. ¿Habéis hablado con la familia? ¿Les habéis explicado la situación? Han robado,
dije simplemente, con la voz cortando el caos. Sara hackeó mis cuentas y transfirió $180,000. Jaque pensaba que solo eran 5,000. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se sentó pesadamente en una silla, pareciendo haber envejecido 10 años en cuestión de segundos. Sus manos temblaban ligeramente mientras procesaba la traición. Jaque, dijo finalmente, con la voz quebrada, eres mi hijo y te quiero. Pero esto, sacudió la cabeza lentamente, esto es imperdonable. Esto no es lo que te enseñé que fueras. Sara se dio cuenta de que estaba perdiendo cualquier simpatía que pudiera quedar. Todos ustedes siempre trataron a Marcus como el hijo perfecto, explotó ella, dejando caer finalmente su máscara de víctima. El exitoso analista tecnológico con su moderno apartamento y su vida perfecta. ¿Y Jaque? Jaque siempre ha sido el fracasado de la familia. Basta, dijo Jaque, con voz baja pero firme. Solo para... Sara, deja de usar nuestra situación financiera para justificar lo que has hecho. Deja de poner palabras en boca de mi familia. Fue en ese momento cuando vi a mi hermano realmente por primera vez en años. No como la víctima de Sara o como el hermano pequeño que siempre necesitaba ayuda, sino como un hombre que por fin estaba enfrentándose a la verdad sobre su vida y su matrimonio. Jaque, dije suavemente, cuando perdiste tu trabajo, ¿por qué no me dijiste que las cosas estaban tan mal? ¿Por qué no pediste ayuda? Él se secó los ojos con el dorso de la mano. ¿Por qué? Porque Sara dijo que juzgarías nuestras decisiones financieras. Que querrías controlar cómo gastábamos cualquier dinero que nos prestaras. Ella dijo que siempre te creíste mejor que nosotros. Ella dijo que siempre te creíste mejor que nosotros. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿De verdad crees eso? ¿Qué me creo mejor que tú? No sabía qué creer, admitió Jaque, con la voz quebrada. Sara es muy convincente cuando quiere. Tiene una forma de aprovechar tus miedos e inseguridades y convertirlos en certezas. Fue entonces cuando me di cuenta del verdadero alcance de la manipulación de Sara. No solo me había robado el dinero, sino que había destruido sistemáticamente la confianza entre mi hermano y yo, envenenando nuestra relación con dudas y resentimientos fabricados. Mi reloj inteligente volvió a vibrar. Otro mensaje: se ha avisado a las autoridades locales. Llegarán en 15 minutos. Había activado un protocolo de emergencia de la empresa que alertaba automáticamente a las autoridades cuando se detectaban y documentaban delitos cibernéticos. Sara estaba a punto de descubrir que robar a un analista de seguridad especializado en rastreo de fraudes había sido un error muy, muy caro. Sara, dije, con un tono de voz que no reconocí como mío, frío, calculador, definitivo. Tienes 15 minutos para explicarme exactamente cómo lo has planeado. Cada detalle. Cada paso. Porque cuando llegue la policía, quiero tener una visión completa de tu operación. Su rostro se contrajo en una expresión de puro odio. No puedes probar nada. Es mi palabra contra la tuya. ¿Crees que la policía te va a creer solo porque trabajas con ordenadores? En realidad, sonreí, sacando mi teléfono y navegando hasta la aplicación de grabación, no es mi palabra contra la tuya. Pulsé el botón de reproducción de un archivo de audio. La voz de Sara resonó claramente en la silenciosa cocina. Necesitábamos más que tú. Las transferencias se hicieron desde tus propios dispositivos, con tus propias contraseñas. Para cualquiera, parecerá que tú lo autorizaste todo. No tienes forma de probar nada. Grabar una conversación es ilegal, gritó ella, con la cara roja de ira y pánico. No puedes usar eso en mi contra. No cuando se hace en la propiedad de mi familia por motivos de seguridad, respondí con calma. Especialmente después de múltiples intentos de intrusión en mis dispositivos en los últimos 6 meses. Fue en ese momento cuando Sara se dio cuenta de que había subestimado por completo con quien estaba tratando. Yo no era solo otra víctima aleatoria, era alguien que se ganaba la vida protegiendo a las personas contra exactamente el tipo de delito que ella había cometido. Además, continué, Oregón es un estado de consentimiento único para las grabaciones. Solo necesito mi propio consentimiento para grabar conversaciones en las que participo. Y durante los últimos 6 meses, mientras ella pensaba que me estaba observando en secreto, yo había documentado meticulosamente cada uno de sus movimientos sospechosos. La sirena de la policía comenzó a sonar en la distancia, cada vez más cerca, cortando el aire de la tarde como una promesa de justicia inminente. 15 minutos se han convertido en 5, dije, observando cómo Sara entraba en pánico total, con los ojos saltando de una ventana a otra como un animal acorralado.
Entonces, ¿vas a empezar a hablar o prefieres explicárselo todo a los detectives? Lo que Sara no sabía era que esto era solo el comienzo de lo que había planeado para ella durante los últimos meses. Las sirenas se hicieron más fuertes, pero Sara aún intentaba mantener algún control sobre la situación. «Estás mintiendo», dijo ella, pero su voz temblaba. «No puedes tener pruebas de todo». «Sí que puedo», respondí con calma, «porque empecé a sospechar de ti hace 6 meses». Fue entonces cuando mi padre se levantó de la silla, con una expresión que mezclaba confusión y curiosidad. «Marcus, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo lo sabías?» Miré a Jake, que estaba apoyado contra la pared, procesando la magnitud de la traición de su esposa. «¿Recuerdas aquel día de marzo en que me llamaste para pedirme consejos sobre inversiones, Jake?» Él asintió vacilante. «Sara estaba susurrando en el fondo, diciéndote que me preguntaras por mis cuentas específicas. Me pareció extraño en ese momento, ¿por qué iba a interesarle los detalles de mis finanzas?» Sara palideció aún más. «Eso no prueba nada». «Tienes razón. Una sospecha aislada no prueba nada», coincidí. Pero cuando empecé a prestar atención, me di cuenta de un patrón. Cada vez que venían aquí para las reuniones familiares, mi portátil se bloqueaba misteriosamente después. Las contraseñas que funcionaban perfectamente empezaban a ser rechazadas. Pequeñas cosas que alguien menos paranoico habría ignorado. Mi madre se acercó, fascinada a pesar del horror de la situación. «¿Entonces sabías que ella estaba haciendo eso?» «No exactamente», expliqué. «Sabía que algo andaba mal. Así que hice lo que haría cualquier analista de seguridad, instalé sistemas de monitoreo en todos mis dispositivos. Saqué mi tablet y navegué hasta una carpeta específica. Miren esto. 17 intentos de acceso no autorizado en los últimos 5 meses. Todos rastreados hasta esta dirección IP. Todos durante reuniones familiares». Jake se acercó para ver la pantalla, sus ojos se agrandaron a medida que procesaba la información. «Sara, ¿llevabas 5 meses haciendo esto?» «Jake, no le escuches», dijo Sara desesperadamente. «Está mintiendo para separarnos». «Las pruebas hablan por sí solas», continué, pasando a la siguiente pantalla. «Mirad las fotos que el sistema tomó automáticamente». Apareció una serie de imágenes. Sara sentada en mi cama, mi portátil abierto, sus dedos volando sobre el teclado. Las marcas de tiempo mostraban las fechas exactas. Abril, mayo, junio, julio. «Dios mío», susurró mi madre. Pero lo que realmente devastó a Sara fue cuando le mostré la siguiente prueba. Lo más interesante es que no solo intentabas acceder a mis cuentas. Estabas copiando archivos. Sus ojos se abrieron como platos. «No, yo no». Mis contratos de trabajo. Información sobre mis clientes. Datos de proyectos confidenciales. Enumeré metódicamente. Estabas creando un dossier completo sobre mi vida profesional. ¿Por qué, Sara? Jake miró a su esposa como si nunca la hubiera visto antes. «Sara, ¿por qué necesitabas la información de su trabajo?» La pregunta flotó en el aire como una acusación. Sara abrió y cerró la boca varias veces, buscando claramente una explicación que no la incriminara aún más. «¿Por qué?», respondí por ella no solo estaba planeando robarme mi dinero. También estaba planeando robarme mi identidad profesional. El sonido de las sirenas estaba ahora muy cerca. Sara miró por la ventana con pánico creciente. «¿Sabes cuál fue tu error fatal, Sara?», le pregunté, genuinamente curioso por ver si lo entendería. «¿Cuál?», preguntó en voz baja. «Subestimaste mi profesión. Me pagan para detectar y prevenir exactamente el tipo de delito que has cometido. Cada movimiento que has hecho ha sido documentado por sistemas que ni siquiera sabías que existían». Saqué mi teléfono y le mostré la aplicación de monitoreo en tiempo real. Este sistema no solo graba, sino que envía alertas automáticas a mi equipo de seguridad cuando detecta actividad sospechosa. Ellos saben de tus acciones desde hace meses. Sara finalmente comprendió el alcance de la trampa en la que había caído. Tú me dejaste hacerlo. Lo sabías y me dejaste continuar. Necesitaba pruebas suficientes para garantizar que nunca más pudieras volver a hacerle esto a nadie, le expliqué. Un intento fallido de pirateo es una cosa. El robo sistemático durante meses es otra completamente diferente. Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Se oyeron pasos pesados en el porche delantero. «Policía»,
gritó una voz autoritaria. Tenemos una orden. Jake corrió a abrir la puerta, con las manos temblorosas mientras giraba el pomo. 3 agentes entraron, seguidos por una detective vestida de civil. Soy la detective Rodríguez, anunció la mujer, mostrando su identificación. Hemos recibido un informe automático de delitos cibernéticos relacionados con esta dirección. Sara intentó una última jugada desesperada. Agente, ha habido un malentendido. Este es mi cuñado y... Señora, la interrumpió la detective, tenemos pruebas digitales exhaustivas de actividad fraudulenta originada en esta residencia. ¿Es usted Sara Henderson? Sí, pero... Sara Henderson está bajo arresto por fraude electrónico, robo de identidad y acceso no autorizado a sistemas informáticos. Mientras los agentes se acercaban a Sara con las esposas, ella hizo un último intento por manipular a Jake. Jake, eres mi marido. No puedes dejar que me hagan esto. Jake la miró con una mezcla de tristeza y determinación que no había visto en él en años. Sara, me has mentido. Sobre todo, me has convertido en un criminal. Señor Henderson, se dirigió a Jake la detective Rodríguez, tendrá que acompañarnos para prestar declaración. Según las pruebas que hemos recibido, usted podría ser considerado víctima de coacción. Jake asintió, pareciendo casi aliviado. Lo contaré todo. Toda la verdad. Mientras se llevaban a Sara, que seguía protestando su inocencia, ella gritó por encima del hombro, «Esto no ha terminado, Marcus. Lo pagarás». De hecho, respondí con calma, sí que ha terminado. Y ya lo estás pagando. La detective Rodríguez se acercó a mí con una tableta. Señor Chen, tengo que felicitarle por la calidad de las pruebas que ha recopilado. Rara vez vemos documentación tan completa en casos de fraude familiar. Es mi trabajo, respondí simplemente. Bueno, su trabajo acaba de facilitar mucho el nuestro. Con pruebas como estas, es prácticamente seguro que conseguiremos una condena. Después de que la policía se marchó con Sara y Jake, la casa quedó extrañamente silenciosa. Mis padres se sentaron a la mesa de la cocina, aún procesando todo lo que había sucedido. Marcus, dijo mi padre finalmente, ¿cómo has podido aguantar meses sabiendo que esto estaba pasando? Me senté a su lado. Porque sabía que, si reaccionaba demasiado pronto, ella encontraría la forma de escapar. Las personas como Sara son inteligentes, siempre tienen un plan B. ¿Y ahora qué?, preguntó mi madre. Ahora, sonreí, ella no tiene ningún plan. Si alguna vez te has enfrentado a una situación en la que has tenido que ser más inteligente que alguien que intentaba hacerte daño, sabes lo importante que es ir siempre un paso por delante. Lo que Sara no sabía era que los últimos 6 meses no solo habían consistido en reunir pruebas contra ella, sino en descubrir algo mucho más perturbador sobre sus planes para mi familia. 3 días después del arresto de Sara, estaba sentado en la oficina de la detective Rodríguez cuando ella me mostró algo que me heló la sangre. Marcus, hemos encontrado esto en el ordenador portátil personal de Sara, dijo, girando la pantalla hacia mí. Era una carpeta llamada Proyecto Familia Chen, y no solo contenía información sobre mí. Había archivos detallados sobre cada miembro de mi familia, el número de la seguridad social de mis padres, la información de la jubilación de mi padre, los detalles de la cuenta médica de mi madre, incluso datos sobre primos a los que apenas veo en las reuniones familiares. Ella planeaba robar a toda tu familia, explicó la detective. Tus cuentas eran solo la prueba inicial. Sentí una ola de ira fría recorrer mi cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevaba recopilando esta información? Según los metadatos, al menos 2 años. Ha tenido acceso sistemático a vuestra información durante todas las reuniones familiares. Fue en ese momento cuando me di cuenta del verdadero alcance de la traición de Sara. Ella no solo había robado mi dinero, sino que había violado sistemáticamente la privacidad de toda mi familia, convirtiendo cada reunión en una oportunidad para espiar. Hay más, continuó la detective. Encontramos conversaciones en su teléfono con un hombre llamado Derek Morris. Discutían sobre vender esa información a una red de fraude de identidad. Mi puño se cerró involuntariamente. Ella estaba vendiendo a nuestra familia. Eso parece. Y Derek ya ha utilizado parte de la información para abrir cuentas fraudulentas a nombre de tus padres. La rabia que sentí era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. Ahora ya no era solo algo personal. Sara había atacado a personas inocentes a las que yo había jurado proteger.
¿Dónde está ese Derek?, pregunté, con la voz más baja de lo normal. Todavía lo estamos rastreando. Pero Sara se ha negado a cooperar desde que fue arrestada. Sabe que tiene información valiosa y está tratando de negociar. Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Una idea que Sara nunca esperaría. Detective, tengo que hacerle una propuesta. 2 horas más tarde, estaba sentado en una fría sala de interrogatorios, esperando. La puerta se abrió y Sara entró, con las esposas tintineando, acompañada por su abogada de oficio. Sara parecía más pequeña de lo que recordaba. Tenía el pelo revuelto, el rostro pálido y su arrogancia había desaparecido por completo. Marcus, dijo ella vacilante, gracias por venir. Sara, respondí con calma, tienes una decisión que tomar. Su abogada se inclinó hacia adelante. Mi cliente está dispuesta a cooperar a cambio de una reducción de la pena. En realidad, dije, no he venido aquí a hablar de acuerdos. He venido a hablar de Derek Morris. El rostro de Sara se puso blanco como el papel. No sé quién es ese. Interesante, murmuré, sacando mi teléfono. Porque aquí tengo 342 mensajes de texto entre ustedes dos en los últimos 6 meses. Sara miró a su abogada con pánico. ¿Cómo tienes acceso a mis mensajes? ¿Recuerdas cuando hackeaste mi portátil? Sonreí fríamente. Bueno, no fuiste la única persona que recopiló pruebas. Cada vez que accedías a mis dispositivos, automáticamente se hacía una copia de seguridad de cualquier dispositivo conectado a la misma red Wi-Fi. Sara se dio cuenta de todo de golpe. Lo tienes todo. Cada mensaje, cada foto, cada archivo que creías haber borrado. Deslicé una carpeta por la mesa, incluidos los planes detallados para vender la información de mi familia a 5 redes criminales diferentes. Sara abrió la carpeta y sus manos comenzaron a temblar. Allí estaban las impresiones de las conversaciones que ella había tenido con Derek, discutiendo precios para diferentes tipos de información familiar. $50 por número de la seguridad social. $200 por información médica completa. $500 por datos de jubilación. Leí en voz alta. Estabas vendiendo a mi familia por partes. Necesitaba el dinero, susurró ella, con lágrimas empezando a brotar de sus ojos. Necesitabas $180,000. No los 50,000 adicionales que planeabas ganar vendiendo nuestra privacidad. La abogada de Sara parecía genuinamente sorprendida por las pruebas. Sara, tú no me habías hablado de la venta de información. Porque sabía que eso convertiría un simple fraude en una conspiración federal, respondí. Con múltiples víctimas y cruzando fronteras estatales. Sara finalmente se derrumbó por completo. ¿Qué quieres, Marcus? Quiero a Derek Morris. Quiero a todas las personas a las que vendiste información. Quiero los nombres de todos los demás delincuentes de esta red. Mi voz era firme como el acero. Y lo quiero ahora. Si coopero. Si cooperas, la interrumpí, quizás, solo quizás, no entregue a las autoridades federales las pruebas que demuestran que planeabas vender información sobre otras familias también. Su abogada se enderezó. ¿Otras familias? Saqué otra carpeta. La familia Rodríguez. La familia Kim. La familia Williams. Sara ha recopilado información sobre al menos 12 familias diferentes en los últimos 2 años. Sara ahora sollozaba abiertamente. ¿Cómo lo sabías? Porque llevo 10 años trabajando en esto. Reconozco los patrones. Y tu patrón no comenzó conmigo, solo se intensificó conmigo. La puerta se abrió y la detective Rodríguez entró con un agente federal al que ella presentó como el agente Thompson. Señorita Henderson, dijo el agente, acabamos de arrestar a Derek Morris en Portland. Él ya está cooperando y ha mencionado su nombre específicamente. El último vestigio de resistencia desapareció de los ojos de Sara. Él me dijo que usted es el vínculo entre él y al menos 20 familias diferentes. Que tenía un sistema para recopilar información durante eventos sociales. Sara miró alrededor de la habitación como un animal acorralado. Lo diré todo. Genial, dije, levantándome. Porque hay algo más que debes saber. Sara me miró con confusión. ¿Las cuentas bancarias a las que transferiste mi dinero? Eran cuentas trampa. Las creó mi empresa como parte de una investigación federal sobre delitos cibernéticos. Sara lo comprendió todo de golpe. Lo sabías desde el principio. Lo sabía desde hacía 3 meses.
Y cada transferencia que hiciste, cada mensaje que enviaste, cada archivo que descargaste, todo quedó documentado y se envió directamente a las autoridades federales. Sara estaba hiperventilando. Eso significa que no solo robaste dinero, Sara. Te ofreciste voluntaria para ser el señuelo que nos llevó a una de las mayores redes de fraude de identidad de la costa oeste. Mientras Sara se derrumbaba en sollozos inconsolables, el agente Thompson se volvió hacia mí. Señor Chen, tengo que felicitarle. Esta operación dará lugar al arresto de más de 30 delincuentes. Mientras salía de la comisaría, sonó mi teléfono. Era Jake. Marcus, su voz sonaba extraña. Tengo que contarte algo sobre Sara. Algo que descubrí en los papeles del divorcio. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que la historia estaba lejos de terminar. Marcus, la voz de Jake estaba cargada de una mezcla de horror y alivio. Sara no era quien creíamos que era. Su verdadero nombre es Sandra Martínez. Ella ya ha estado casada otras 4 veces. Me detuve en medio de la acera, asimilando la información. Otras 4 veces. Todas terminaron de la misma manera. Robo de identidad, fraude financiero, desaparición repentina. Tiene procesos judiciales en 3 estados diferentes. Jake hizo una pausa, respirando con dificultad al otro lado del teléfono. Marcus, yo no era el primero. Solo era el último. La llamada me dejó aturdido por un momento, pero también me produjo una extraña sensación de cierre. Sara, o Sandra, era una delincuente profesional. Nuestra familia no había sido elegida al azar, solo éramos otro objetivo más en una larga lista. 3 semanas después, estaba sentado en el tribunal viendo cómo Sara recibía su sentencia. 15 años de prisión federal, sin posibilidad de libertad condicional antes de 12 años. El juez fue particularmente severo al mencionar el patrón sistemático de depredación sobre familias vulnerables. Cuando se llevaron a Sara, ella me miró por última vez. Ya no había ira en sus ojos, solo una resignación vacía. Por un momento, casi sentí lástima por ella. Casi. Derek Morris había sido condenado a 10 años, y su cooperación llevó al arresto de toda la red criminal, 32 personas en total. El agente Thompson me dijo que era la mayor operación de fraude de identidad jamás descubierta en la costa oeste. Jake se recuperó sorprendentemente bien del divorcio. Descubrir que su esposa era una delincuente en serie, curiosamente, lo liberó de cualquier sentimiento de culpa o fracaso personal. No fracasé en el matrimonio, me dijo durante un almuerzo unas semanas después de la sentencia. Fui engañado por una profesional. Hay una diferencia. Mis padres necesitaron más tiempo para procesar todo. La violación de su privacidad los había conmocionado profundamente, pero el agente Thompson les aseguró que toda la información robada había sido recuperada y que sus identidades estaban a salvo. Es extraño, dijo mi madre durante nuestra cena familiar mensual, cómo alguien puede sentarse a nuestra mesa, comer nuestra comida y estar planeando robarnos todo el tiempo. Las personas como Sara ven las relaciones como oportunidades, respondí. No pueden entender las conexiones genuinas porque nunca han experimentado una. Lo más sorprendente fue descubrir que al final no había perdido nada de dinero. Las cuentas falsas eran parte de una operación a largo plazo que mi empresa estaba llevando a cabo con el FBI. Mi dinero real siempre estuvo seguro en cuentas a las que Sara nunca tuvo acceso. ¿Sabías todo el tiempo que ella nunca podría robarte realmente?, preguntó Jake, impresionado. No todo el tiempo, admití. Pero desde el momento en que instalé el software de monitoreo, sí. Cada movimiento suyo estaba siendo rastreado y redirigido. La experiencia me cambió de formas que no esperaba. Descubrir que alguien había violado sistemáticamente a mi familia me hizo valorar aún más nuestros vínculos genuinos. También me enseñó que confiar no significa ser ingenuo, sino inteligente a la hora de proteger lo que importa. 6 meses después del arresto de Sara, recibí una llamada inesperada de la detective Rodríguez. Marcus, pensé que te gustaría saberlo. Sara ha intentado ponerse en contacto contigo desde la cárcel. Quiere pedirte perdón y explicarte sus motivos. ¿Y tú qué opinas?, le pregunté. Creo que algunas personas se pasan toda la vida buscando una redención que nunca llega. Otras encuentran la paz simplemente siguiendo adelante. Yo decidí seguir adelante. 1 año después, Jake conoció a una mujer genuina llamada Amanda, una maestra de primaria que lo hacía reír como no lo había visto en años. Cuando ella vino a nuestra reunión familiar anual, que ahora se celebraba en casa de mis padres por motivos de seguridad,
observé cómo Jaque la presentaba nerviosamente a todos. «¿Ella sabe lo de Sara?», le pregunté en privado. «Todo», respondió él. Fue una de las primeras cosas que le conté. Pensé que, si iba a huir, mejor que fuera al principio. Amanda no huyó. De hecho, me agradeció por proteger a Jaque, incluso cuando eso significaba dejarlo enfrentar consecuencias legales. «No solo salvaste a tu familia, sino probablemente a muchas otras familias a las que Sara habría atacado si hubiera seguido libre», me dijo. «La experiencia me enseñó que proteger a los que queremos a veces implica tomar decisiones difíciles que ellos quizá no entiendan en ese momento. También aprendí que la verdadera venganza no consiste en destruir a tu enemigo, sino en construir algo mejor en su lugar». Hoy, cuando cuento esta historia, la gente siempre me pregunta si creo que fui demasiado lejos, si 15 años de prisión son demasiado para Sara. Mi respuesta es siempre la misma: Sara no fue castigada por lo que me hizo a mí. Fue castigada por lo que le hizo a docenas de familias a lo largo de los años, incluidos 4 hombres a los que destruyó antes de conocer a Jaque. A veces, la justicia tarda en llegar, pero cuando llega, es completa. Si esta historia de traición familiar y justicia te ha conmovido, suscríbete al canal para conocer más historias sobre personas que se negaron a ser víctimas. Porque, al final, no nos define lo que nos hacen, sino cómo respondemos. La última vez que supe de Sara, estaba cumpliendo su condena en una prisión federal de Colorado, participando en programas de rehabilitación para delincuentes financieros. Jaque es feliz con Amanda. Mis padres han instalado sistemas de seguridad en casa y yo sigo protegiendo a familias contra depredadores como Sara. Algunas batallas se ganan luchando. Otras, se ganan siendo más inteligente que tu oponente. Y las mejores victorias son aquellas que protegen no solo a ti, sino a todos los que vienen después.